Continuamos, ahora sí, con el tema de derivadas, haciendo unas pequeñas anotaciones y explicando un poquito de fundamentos necesarios para resolver el ejercicio de la guía. Ok, así que lo que nosotros conseguimos en derivadas es que a partir de una función, digamos una función f de x, nos esté devolviendo otra función, una función g de x, llamémosla. Y en este proceso, lo que estamos hallando es la pendiente, ¿sí? Estamos hallando un punto perteneciente a la recta que es tangente a mi función f de x. Es decir, vamos a hallar, recordemos, que la recta tangente de una función f de x que podríamos decir es esto. Bueno, un poquito más o menos así. Y la recta tangente, lo que nos dicen, es que está apoyada suavemente sobre la función y que coinciden en un único punto. Y que entonces este punto es la pendiente de mi recta tangente y la que estoy hallando mediante las derivadas. Utilizando este concepto que hemos visto, tendremos en cuenta entonces la fórmula de la pendiente y calcularemos la recta tangente a cualquier función. Es decir, planteamos una función que digamos vaya de esta forma, una forma un poco más empinada nos serviría, algo así. Y decimos, por ejemplo, cuando tengamos un valor x1, ¿cierto? La función nos va a devolver ella misma evaluada en x1, ¿sí? Hasta ahí no hay nada nuevo. Pues si nosotros le vamos a comer, digamos, otro valor, digamos que este es x más x sub 1 más h. Si nosotros le damos de comer este valor a la función, que nos devuelve la función evaluada en x sub 1 más h, ¿sí? Estos son dos puntos. Y por estos dos puntos yo puedo trazar una recta, ¿sí? Que sería entonces la recta secante que coinciden dos puntos con la función. Pero yo acá puedo calcular la pendiente. O bueno, utilizar la fórmula de la pendiente para hacer un pequeño truquito acá y convertir esto en lo que estoy buscando, que es la fórmula para hallar siempre la pendiente de la recta tangente. Pero yo aquí tengo una recta secante, entonces determinemos entonces qué sucedería si yo cojo este punto y lo hago tender hacia otro punto. Recordemos de la definición de límites, cuando un punto tiende a otro, tiende a estar muy cerquitica y podríamos decir que están en el mismo sitio sin necesidad de estarlo. Entonces, podríamos armar utilizando la fórmula de pendiente. Recordemos la fórmula de pendiente nos dice que para la función evaluada en x1 más h, es decir, para una imagen, le restemos la otra imagen, que es x1, y esto sobre x1 más h menos x1, que al final lo que es la longitud de este intervalo que tenemos acá, es decir, h. Y esto que tenemos acá no es más que la pendiente. Pero decimos que necesitamos la recta tangente. Así que lo que hemos dicho es que este punto lo vamos a hacer tender hacia el otro punto. ¿Y cómo vamos a lograr esto? Ah, pues cogiendo h y haciéndola tender hacia cero. Es decir, reduciendo este intervalo de modo que me queden estos dos puntos en el mismo sitio. ¿Y cómo se vería eso? Vamos a hacer una ejemplificación. Vamos a dibujar
Sí, esta función es esta misma función, ya. Solo que me queda un poquito mal dibujada. Y entonces estamos haciendo tender este punto, acercándolo a este punto, haciendo tender este punto a este, o haciendo tender h a cero. De modo que me quede, digamos así, un intervalo con un h muy chiquitico sin llegar a ser cero porque estamos hablando de tendencia. Entonces me quedaría un punto, ¿sí? Por donde cruza una recta. Uy, por donde cruza, ahí va, la recta. Y esta sí que sería mi recta tangente, que cruza con la imagen de x sub 1 para un x sub 1. Y esto, veamos, es esto mismo que tenemos acá. Solo que ahora hemos dicho que h la vamos a hacer tender a cero. Estamos hablando de un límite, por lo tanto, vamos a tener el límite cuando h tiende a cero de qué? De esto que estamos hablando de la pendiente. Es decir, de f de x sub 1 más h menos f de x sub 1 sobre h. Y esto que tenemos acá es la pendiente de la recta tangente cuando h está tendiendo a cero, es decir, cuando tenemos los dos puntos de la recta secante en el mismo sitio, por así decirlo. Y así transformamos esto que teníamos antes en la pendiente de mi recta tangente. Y esto que nos resulta acá no es más que la fórmula general de derivadas, de donde resultan las propiedades de las derivadas que vamos a evaluar en nuestro ejercicio. Continuamos resolviendo el ejercicio que nos propone la guía, pero antes quisiera que nos quedase una cosita clara, y es que yo acá, para resolver esto, voy a aplicar unas propiedades de la derivación que yo ya conozco previamente. Esas propiedades las voy a explicar y tal, pero esas propiedades de dónde surgen. Esas propiedades, como he mostrado anteriormente con la fórmula general de derivadas, esas propiedades de las que voy a hablar son el resultado de esa fórmula general de derivadas que como vemos, como hemos visto, viene de una cierta lógica de la que me propone la derivada. Y es que yo al derivar hallo la pendiente de la recta tangente y eso tiene una lógica que viene de la recta secante y me da la fórmula y tal. Yo en la solución de derivadas puedo utilizar la fórmula general y llego a un resultado. Sin embargo, en el desarrollo del tema de derivadas, se han venido creando unas propiedades que no son nada más que el resultado de esa fórmula cuando aplicamos cualquier función. Entonces, para la solución de este ejercicio, lógicamente voy a aplicar propiedades, de esas propiedades que lo único que hacen es simplificarme, pero que yo tengo que entender y grabarme que esas propiedades no surgen por arte de magia, sino que son el resultado de aplicarlas en la fórmula. No las voy a aplicar en la fórmula porque me demoró 3 años, sino que vamos a utilizar las propiedades y vamos a aprovechar para explicarlas. Así que, nos dicen la derivada de esta función. ¿Y qué tenemos? Tenemos una trigonométrica de un ángulo, que es otra función, que es una raíz, que tiene un logaritmo natural dentro, y dentro del logaritmo natural otra función. De momento, o así a simple vista puede lucir un poco aterrador, pero simplifiquemos esto de otra forma. Digamos que esto es el seno de u, ¿cierto? Donde este u es todo esto que tengo acá, pero aquí me quedo simplificado. Y entonces, ¿cuál es la derivada de seno de u? Ah, pues la derivada de seno de u evaluada en la fórmula general me resulta, resolviendo con identidades y tal, que lo que obtengo es coseno de u por la derivada interna, porque resulta que yo tengo que seguir derivando. Por la derivada interna, o sea, u'. Esa es una propiedad que resulta de la fórmula de nuevo, y me resulta en esto. Y yo aquí tengo que entonces u es mi valor del ángulo de la trigonométrica. Y u' es la derivada de ese valor. Por lo tanto, vamos a decir que entonces u va a ser igual a que al ángulo de raíz del logaritmo natural de 1 menos 3x. ¿Cierto? Esta raíz
la podemos reescribir para conveniencia como la función del logaritmo natural de 1 menos 3x a la 1 medio, ¿cierto? Y este 1 medio es exactamente lo mismo que tenemos acá, una raíz, donde este corresponde a mi índice de raíz y este 1 a la potencia a la que está lo que está dentro de la raíz, ¿ya? Y ahora me dicen que entonces ya tengo u, ahora necesito u', es decir, la derivada de esto. Y aquí entra otra propiedad, otra regla de la derivación, que es la regla de la cadena, que tiene la misma lógica que hemos visto acá. Aplicamos la propiedad que nos dice que este exponente lo vamos a bajar como coeficiente, llamémoslo, de la función. Vamos a restarle 1 al exponente y vamos a multiplicarlo, igual que acá, por la derivada interna, es decir, vamos a derivar también lo que está dentro. Esto es como cuando tenemos, por ejemplo, la derivada de x cuadrado, que lo que se hace realmente es coger este 2, bajarlo como coeficiente, multiplicarlo por lo que está acá, que es un 1, me queda 2, y me quedaría entonces restándole 1, que x a la 1, que no lo representa. Y esto, cuando x es una función, tengo que, aparte de este procedimiento, multiplicar por la derivada interna, o la derivada de la función. O sea, voy a bajar ese exponente, me queda 1 sobre 2. Recordemos, todo esto sale de mi fórmula general, yo lo explico así gratuitamente, pero sepamos que esto viene de un sentido lógico. Entonces, bajo este 1 medio, multiplico por la misma función, ¿cierto? Resto 1 al exponente, 1 medio menos 1 me queda menos 1 medio, y multiplico por la derivada interna. La derivada de un logaritmo natural nos da la derivada, llamémoslo así, de la función interna del logaritmo natural. Es decir, este cachito de acá nos va a quedar como la derivada interna sobre la función original. Es decir, este 1 menos 3x, vamos a sacarle la derivada de una constante, o bueno, empecemos básicamente. Tenemos una resta, la derivada de una resta o la derivada de una suma, separamos las derivadas y nos queda la derivada de una constante que es 0 y la derivada de 3x, que recordemos tiene la misma lógica que cuando hacemos x cuadrado, restamos 1 al exponente y bueno, bajamos el 2 y restamos 1 al exponente, nos queda 2x, que sería realmente 2 menos 1, entonces nos queda 2x, ¿va? Esa es la lógica. Entonces aquí, ese 3 lo dejamos tal como está, y aquí en el x hay un 1. Bajamos ese 1 multiplicando por ese 3, nos queda 3 por 1, 3, y x a la 1 menos 1 nos queda x a la 0, la x se elimina. Entonces nos queda que la derivada de todo esto nos queda 0 menos 3, que es menos 3, ¿cierto? Sobre la función original, que es 1 menos 3x. ¿Sí? Hasta ahí. Hasta ahí vamos bien. Ahora, podemos ver que esta función está a un exponente negativo. Y en matemáticas o en álgebra no nos conviene tener esto, así que vamos a hacer una cosita. Vamos a multiplicar este 1 por este menos 3, nos queda menos 3. Y aquí abajo nos queda un 2. Y esta función, toda esta función que está a un exponente negativo, la vamos a pasar al denominador para que quede con exponente positivo. Y una vez vamos a reescribir como radical, como raíz, como habíamos hecho al principio, que reescribíamos a potencia, ahora escribimos de potencia a raíz. Y nos queda la raíz del logaritmo de 1 menos 3x. La raíz cuadrada, obviamente. Y esto multiplicado, esto es un binomio, obviamente, multiplicado por 1 menos 3x. Y así me queda.
Así me queda que estamos hallando u', ¿cierto? Y lo que decíamos originalmente es que de esto que tengo acá, me queda coseno de u, donde u es mi función original, por la prima, o la u', ¿cierto? Que es esta nueva función que tengo acá. Así que vamos a multiplicar esta u' por coseno de u. Y nos quedaría menos 3 por coseno de u, por coseno de u. ¿Y qué es u? U es la función original. Es decir, raíz cuadrada del logaritmo de 1 menos 3x, ¿cierto? Todo esto sobre, lo tenemos denominadores acá, todo esto sobre esto mismo. Es decir, 2 sobre logaritmo de logaritmo natural, ¿cierto? De logaritmo natural de 1 menos 3x por 1 menos 3x. Y así nos queda la nueva función que la vamos a llamar f'. Y de esta forma nos queda la solución para el ejercicio de derivadas.